Buenas tardes a todos. A nombre de Casa Telmex Culiacán les damos la bienvenida a este taller Aprendiendo a Convivir. El día de hoy el taller será impartido por Juliana Rachel Urquídez López. Ella es coordinadora educativa en Casa Telmex Culiacán. Tiene habilidades como facilitador que le han permitido impartir talleres presenciales y a distancia de desarrollo humano y emprendimiento. Su formación profesional como licenciada en psicología le ha permitido incursionar en diferentes áreas de la inclusión digital. Entonces, los dejo con Juliana Rachel y este taller y espero les guste mucho y muchas gracias por participar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de este tema que se llama Aprendiendo a Convivir. Bienvenidos y vamos a iniciar conociendo el objetivo de este taller, que es más que nada que ustedes, con apoyo de la tecnología, reconozcan aquellas situaciones que los hacen experimentar emociones como el enojo, la rabia, la furia, la frustración y que descubran alguna técnica para que la puedan controlar, ¿sí? Ojo aquí que el objetivo no es que ustedes la escondan, ni que eviten sentirla, ni mucho menos. Simplemente es controlarla, ¿ok? A fin de que logren una sana convivencia con quienes les rodean. En esta parte de aprender a conocernos y conocer cuáles son las emociones, porque a veces cuando nosotros decimos que nos emocionamos, ay, qué emoción, hacemos más referencia a la alegría, a emociones como de, ay, estoy feliz, ese tipo de cosas, pero pocas veces hablamos de que hay emociones positivas y negativas, ¿sí? En esta parte, chicos, vamos a estar pidiéndoles de su participación, ¿sí? Les voy a estar pidiendo que participen a través del chat. Recuerden que vamos a mantener los micrófonos y la video apagada, ¿sí? Desactivada. Entonces, por medio del chat, ustedes váyanme dejando ahí sus comentarios, sus opiniones. Cuando yo hago una pregunta, si quieren participar, adelante. Es muy bienvenida su participación a través del chat. Y pues ahí les vamos a estar contestando, ahí vamos a estar interactuando. Sale a través del chat, vamos a estar interactuando, ¿sí? Ok, ¿qué son las emociones? Para ustedes, ¿qué son las emociones? ¿Qué emociones conocen? ¿Qué emociones son las que tienen más presente? Escríbanmelo por ahí en el chat. Si ustedes, ¿cuáles son las emociones que experimentan más seguido? ¿Sí? Hablamos de que las emociones son la respuesta o reacciones fisiológicas que genera nuestro cuerpo. ¿Ante qué? Pues ante los cambios, ante las vivencias, ante las experiencias que se producen en nuestro entorno, o sea, en el medio ambiente en el que nosotros vivimos, llámese familia, escuela, trabajo, ¿sí? O en nosotros mismos. A veces cuando escuchamos, cuando nos dicen algo, cuando estamos en alguna situación, ¿qué es lo que nosotros experimentamos? Esas son las emociones, ¿sí? Dice Pilar Pérez que ella conoce la emoción de la alegría, quiero pensar que quiso poner, tristeza, soledad, ¿sí? Muy bien. Y aquí las emociones, como decíamos, son cambios y experiencias. A través de las emociones nosotros vamos madurando, vamos entendiendo muchas cosas, vamos experimentando a veces nuevas emociones. Cuando estamos pequeños, sí, empezamos a descubrir todas nuestras emociones a través de las experiencias. Cookies nos dice que el enojo, muy bien, gracias, Cookies. De hecho, es una de las emociones que vamos a estar retomando un poquito más adelante. Y todos estos cambios y experiencias vienen a través de las percepciones, de nuestras actitudes y de nuestras creencias, ¿sí? Por eso es muy importante que nos hagamos responsables, chicos, que nos hagamos responsables de las emociones que nosotros experimentamos. Por ejemplo, escríbanme ustedes ahí en el chat, ¿han escuchado esta típica frase de por tu culpa me enojé? Por tu culpa estoy triste.
me emocioné porque tú me trajiste un regalo, ¿sí? Entonces, ¿han escuchado esas frases o las han dicho ustedes en algún momento? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo también lo he vivido, yo también lo he experimentado y también he dicho, es que me enojé por culpa de, ¿ok? Entonces, en esta parte, no es culpar a los demás, es hacernos responsables de nuestro enojo, de nuestra tristeza, de nuestra ira, de nuestro coraje, incluso de nuestra felicidad, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cómo es que nos podemos hacer responsables, ¿sí? Ya que a través de estas emociones son las que usamos para percibir y valorar una situación concreta en la que nosotros vivimos, ¿ok? Entonces, en esta parte vamos a ir conociendo también, vamos a convivir, vamos a aprender el conviviendo de una manera positiva. Sí, a través de todas estas emociones, de todas estas experiencias, vamos a ver cómo podemos convivir de una manera positiva con las personas que nos rodeen. Ahora, este es un punto muy importante. Cuando yo les digo convivir de una manera positiva, ¿con quién se imaginan ustedes que es esa convivencia? Escríbanmelo ahí en el chat. A ver, los voy a leer. ¿Con quién se imaginan ustedes que se trata? ¿Con quién imaginan ustedes que se trata esta convivencia? A ver, los leo por ahí. Con mi mamá, dice Cookies. Muy bien, que viene siendo como a través de esta convivencia familiar con los amigos, familia, nos dice Pilar. Viene siendo una convivencia con otras personas, ¿sí? Ok, normalmente, fíjense, es lo que nosotros asociamos, la convivencia con las personas. En este caso puede ser familia, amigos, compañeros de trabajo, los compañeritos de la escuela, son con los que nosotros pensamos que nada más convivimos. Y sí convivimos con ellos, pero también convivimos con nuestro medio ambiente, con los animales, con el entorno, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de las experiencias en las situaciones y vamos a ver cómo puede ser una convivencia de manera positiva. ¿Alguien identifica esta emoción? Vamos a estar retomando, fíjense qué interesante, vamos a retomar las emociones, nos vamos a enfocar más en las emociones negativas. Dice Alfredo, tristeza, ¿sí? Sí, Alfredo, hablamos de tristeza, frustración. Ahora, esta otra emoción, ¿de qué tiene cara esa niña? De enojo, ¿sí? A ver, enojo, dice Alfredo, muy bien. Y esa última emoción, ¿de qué estaremos hablando? Reaccionar de manera agresiva, cuando nosotros ya nuestro enojo no lo podemos controlar. Recuerdan que en el objetivo hablábamos de cómo controlar, aprender a controlar esta emoción. Y se van a preguntar ustedes, bueno, ¿y las demás emociones? La alegría, la felicidad, ¿dónde están esas emociones? Bueno, esas emociones son unas emociones positivas, que en el momento que nosotros las expresamos son bienvenidas por las personas con las que nos rodeamos, pero a veces estas emociones positivas no son tan bien recibidas. Y en ocasiones, cuando nosotros explotamos a través de estas emociones negativas, no son como que de una manera muy adecuada y a veces no es en el momento oportuno. Entonces, por eso es que vamos a estar hablando de estas emociones, ¿ok? Entonces, vamos a ver, aquí tenemos dos escenarios. Son unos niños donde están jugando, ¿sí? Y también son unos niños que están en la escuela, se pudiera decir, están leyendo. Aquí hablamos de que los niños deben descubrir a partir de sus propias experiencias, porque ahí en ningún momento vemos a ningún adulto diciéndoles qué tienen que hacer, cómo se tienen que comportar con el otro niño, ni cómo lo deben de tratar. Entonces, es a partir de este tipo de convivencias que nosotros debemos de descubrir nuestras propias experiencias
y conocer qué actitudes y formas de relacionarnos con nuestros iguales nos hacen daño, cuáles son las que contribuyen a que todos nos sintamos parte de un grupo, porque si se fijan en el primer escenario son dos niños. A veces cuando somos dos personas nos aceptamos mutuamente, somos muy buenos amigos y todo, pero a veces entra un poquito en discordia la situación cuando llega un tercero, ¿sí? Entonces, en esta parte, en el segundo escenario, es donde vamos a aprender cuáles son las que contribuyen a que nos sintamos parte de un grupo o de un curso, ¿ok? Como cuando entran a un nuevo grupo en la escuela, cuando empiezan a ir a un deporte, el grupo de básquetbol, de fútbol, etcétera. Y también vamos a aprender cuáles permiten u obstaculizan que todos aprendan mejor. ¿Sí? A través de estas experiencias es como los niños van conociendo todo ese tipo de actitudes. ¿Y cuáles son las actitudes que te abren la puerta para tener más amigos? ¿O cuáles son esas actitudes, esas maneras de reaccionar que te cierran las puertas para que nadie quiera ser tu amigo? ¿Sí? Ahora, ¿cómo convivir? ¿Cómo podemos convivir con los demás? Dice que la idea de convivir con los demás es un instrumento para combatir los prejuicios que impiden la concertación. ¿Saben ustedes lo que son los prejuicios? A ver, los leo por ahí por el chat. ¿Alguien sabe qué son los prejuicios? ¿Han escuchado esa palabra? ¿Qué conocen de los prejuicios? A ver, los leo por el chat. Ahora, dice que de esta manera parecería adecuado que la educación se diera en dos niveles, ¿sí? A partir de esto, un nivel vendría siendo el descubrimiento gradual del otro, que es lo que estábamos viendo en el escenario anterior donde están dos niños que se descubran gradualmente uno al otro. Nos dice Pilar que ella entiende que es alguien que se siente superior. Los prejuicios. ¿Alguien más? Escríbame ahí qué creen ustedes que son los prejuicios. Y la educación en el segundo nivel sería en la participación de trabajos en común con un método de solución de conflictos presentes, que pudiéramos notarlo en el segundo escenario que les enseñaba anteriormente, donde ya son más de 3 personas y a veces entran en conflicto, por ejemplo, los niños que si a qué van a jugar, quién va a empezar, que si quién es segundas, etcétera. Entonces, nos habla de que de esta manera, ¿sí? De estos dos niveles de educación, es importante cuando nosotros vamos creciendo, ¿sí? Que nos eduquemos en estos dos niveles. Uno, en descubrir gradualmente el otro y dos, en hacer un muy buen trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque es bueno aprender a combatir los prejuicios, como lo decíamos anteriormente. Me dice Alfredo, juzgar a alguien por su apariencia. Una mala opinión, podría ser alguien que da una opinión incorrecta o negativa, así es. Los prejuicios es aquello cuando nosotros juzgamos, hablamos de, nos anteponemos un juicio o una manera de ser de alguna persona que el que yo lo piense así, no, lo que yo lo piense así, no quiere decir que esté en lo correcto, ¿sí? Entonces, es importante no generar los prejuicios y conocer a las personas antes de emitir un juicio de cómo es, de cómo se comporta, de sus sentimientos, de su manera de pensar. Por eso es importante este descubrimiento, conocer a las personas, ¿sí? Antes de ponerles alguna etiqueta y sobre todo cuando solemos poner etiquetas negativas, ¿no? Y un tercer pilar en la educación nos menciona Jacques Delors en 1996, señala que para poder tener una convivencia pacífica, tranquila, relajada, poder interactuar y conocer a los demás, es importante desarrollar una serie de valores y actitudes como los siguientes. Ahora, hago una pausa aquí. ¿Ustedes qué valor creen que es importante tener para poder, qué valor es importante echar a andar para tener esta convivencia pacífica, para interactuar de una manera tranquila,
para conocer a los demás sin poner etiquetas. ¿Qué valores creen que sean importantes en esta parte? Los leo por ahí en el chat. Dice Delors que es importante convivir con las personas antes de emitir un juicio. Cristina nos dice ser muy empáticos y respetuosos. Así es, Cristina. A partir del respeto es donde vienen muchas cosas positivas en las convivencias en nuestra sociedad, que desgraciadamente muchas veces hay personas que no respetan a las demás personas y van por la vida pues con una mala actitud. Alfredo, respeto y honestidad. Empáticos, respetuosos, ¿ok? Bueno, les muestro estos valores que dice que es el desarrollo del autoconocimiento y la autoestima. Qué interesante, fíjense que Delors empieza por el autoconocimiento, la autoestima, el amor propio, el conocernos a nosotros mismos, qué es lo que queremos, qué nos gusta, qué no nos gusta, conocer nuestro pensar, nuestro sentir, nuestras emociones, nuestras reacciones ante ciertas circunstancias. Porque vamos a decir, ay, pero ¿por qué? ¿Qué tengo que ver yo con la reacción de los demás? Mucho, porque a veces cuando nosotros no conocemos cómo reaccionamos ante cierta situación, cuando estamos frente a ella, podemos reaccionar de una manera muy negativa. Sí, puede dañar a los demás, a los que están a mi alrededor. Entonces, es importante para tener esta convivencia tranquila, pacífica con los que están a mi alrededor, primero conocerme yo y tener amor propio por mí. Y así poder llevar a la práctica esos valores y ese respeto con los demás. Número 2, desarrollar la empatía. Como bien lo mencionaban por ahí en el chat, que nos los mencionaba Cristina, ser empáticos con los demás, desarrollar empatía, dice Alfredo, la tolerancia. Muy bien, Alfredo, es muy importante la tolerancia en este tema. El desarrollar la empatía es muy importante porque esto te ayuda a ponerte en el lugar del otro, te ayuda a ponerte en el lugar de la otra persona, te ayuda primero a hacer como que una pausa antes de reaccionar, de enojarte, de agredir, de insultar. Haces una pausa y puedes decir tú, ¿por qué habrá reaccionado así? ¿Habrá tenido un mal día? ¿Qué situación estará viviendo? Y también te pones a pensar, hay que tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Es parte de la empatía. Entonces, en esta parte, nosotros tenemos que aprender a ponernos en los zapatos del otro, como luego decimos, para poder controlar un poquito esas emociones que a veces suelen ser un poquito negativas al momento de juzgar o de insultar a alguna persona, ¿sí? En la resolución de conflictos sin violencia. Hay personas que cuando les dices algo, se quedan calladas, no dicen nada, no te contestan, esperas que te calmes y entonces, ya que tú te callas y terminas de gritar y decir cuánta cosa, te hablan así tranquilamente y después dice uno, ¿cómo le hace esa persona para estar tan tranquila? Para no alterarse como la otra persona, tal vez porque ya siguió los 2 pasos anteriores. Y hay personas que ante la mínima provocación, si tú le gritas, ellos te gritan más fuerte. Y es una competencia de a ver quién grita más y a ver quién dice los peores insultos. Y en otras ocasiones, un poquito más extremas, se van a los golpes. Se empiezan a acercar, a tener ese contacto físico de empujones, todo este tipo de cosas. Y de los insultos pasan a los empujones, a las agresiones y se van hasta los golpes. ¿Ok? Entonces, aquí nos habla en este tercer punto, es la resolución de conflictos sin violencia, ¿sí? Que es parte de la convivencia pacífica, el hablar para resolver conflictos a través del diálogo, ¿sí? Evitando llegar a la violencia. Número 4, el trabajo en equipo. ¿Cómo podemos trabajar en equipo sin llegar a sentirnos tan frustrados, con tanto enojo, a estar juzgando a las personas? A veces es un poquito difícil porque hay personas que también son un poquito difíciles de tratar, pero
esto se logra a través del control de uno mismo. Porque nunca, chicos, nunca vamos a poder controlar el enojo, el carácter, el temperamento de las demás personas. ¿Sí? Entonces, ellos pueden ser muy enojones, muy gruñones, frustrarse fácilmente, enojarse, gritar, insultar, pero si tú has seguido los pasos anteriores, te conoces, practicas tus valores, controlas tus emociones, entonces puedes ayudarle a esa persona a controlar su ira, ¿sí? A controlar ese enojo y a sacar el trabajo, puede ser un trabajo o puede ser simplemente que estás en una convivencia. La palabra trabajo es como un conjunto de situaciones que se llevan a cabo, ¿no? No exactamente hablamos de trabajo que estés haciendo algo, ¿sí? Entonces, el trabajo en equipo es muy importante que tú le ayudes al otro. Es como trabajar en conjunto, los dos o tres, o depende de las personas que estén involucradas en el conflicto, y que puedas ayudar a los demás una vez que tú ya trabajaste con lo tuyo, porque es importante que uno trabaje con sus emociones, no esperar que venga otra persona y te diga cómo hacer las cosas, ¿sí? Para poder convivir y trabajar en equipo con otras personas. Y al final, la tolerancia a las diferencias. Ahorita nos platicaba, nos comentaba por ahí Alfredo en el chat, la tolerancia es un punto clave, chicos, para el control de nuestras emociones. La tolerancia a las diferencias, porque hay gente que va por el mundo queriendo cambiar a los demás. Es que no te enojes, es que es malo enojarse, es malo gritar, no es malo. Ojo con esto, no es malo enojarse, no es malo sentir coraje, sentir ira, gritar, llorar, no es malo, está bien. Hay que sacarlo, hay que vivirlo, hay que sentirlo. Lo negativo está cuando nosotros dejamos que esta emoción nos perturbe de tal manera que lo volvamos en contra de otras personas. O como les comentaba anteriormente, que hagamos responsable a otras personas de ese enojo, de esa ira, de esa tristeza, ¿sí? Entonces, hay que entender que todos somos diferentes, no somos iguales, cada quien experimenta sus emociones de manera diferente y al momento de convivir, cuando estamos en alguna plática, en algún juego, en el trabajo, incluso entre los hermanos, los que tienen hermanos, y los que están aquí, vi por ahí algunos adultos que tienen hijos, sabemos que no todos somos iguales. Algunos hermanos son más enojones, otros son más sensibles, otros son más risueños. Entonces hay que tener tolerancia, hay que entender en esta parte que no todos son como yo, ¿sí? Y no porque a mí algo me dé mucha felicidad, mucha alegría, quiere decir que al otro también, y si el otro no lo siente, está mal. O yo me enojo por esto y si mi hermano no se enoja, está mal. Claro que no. Hay que entender que no todos somos iguales, ¿sí? Aquí vamos a estar viendo el enojo. ¿Qué creen ustedes que es el enojo? ¿Cómo, cuando ustedes se enojan, cómo lo externan? Déjenoslo saber ahí en el chat. ¿Cómo externan su enojo? ¿Cómo lo sacan? ¿Cuáles son las maneras que ustedes han visto o que ustedes han experimentado? Fíjense bien, en ustedes mismos, ¿no? No que yo vi que cuando mi mamá se enoja o cuando mi tía se enoja o cuando ustedes. Cuando ustedes se enojan, ¿qué hacen? ¿Qué hacen cuando ustedes se enojan? Dice Alfredo, golpeando y gritando. Sujei, gritando. Sacan el enojo. ¿Ok? Cuando una persona se enoja, lo asociamos el enojo con los gritos. Cuando una persona empieza a gritar, cuando escuchas que la vecina grita mucho, que entre unos amigos están gritando, ¿qué es lo primero que dices? Está enojado, ya se enojó, porque es lo que asociamos con los gritos. Pilar dice que ella llora cuando se enoja. Hay personas que del enojo pasan a la frustración de a veces de no poder sacarlo o no saben manejarlo y sueltan el llanto. Lloramos y no es porque estemos tristes o no es porque seamos débiles, sino porque
te gana esta emoción y explota en llanto. Hay diferentes maneras de expresarlo y no quiere decir que esté mal, ¿eh? Cada quien tiene su manera de expresarlo. Nos dice que el enojo es una emoción normal y natural. Cuando el enojo crece, es una llama que se extiende, quema a las personas que están cerca y por dentro nos quema a nosotros, ¿sí? ¿Han experimentado alguna reacción física cuando ustedes se enojan? Por ejemplo, les comparto, cuando yo me enojo mucho, me duele mucho el estómago. En la parte abajito de las costillas, así como la boca del estómago, me duele mucho y siento como que se me hace algo bola, como que una bola en el estómago, se me pone duro así y me duele mucho el estómago cuando me enojo. Hasta que se me baje el enojo, como dice Pilar, o lloro, o grito, o no sé, lo saco de alguna manera, siento como que se me relaja el estómago, se desbarata, se deshace esa bola y ya, me quedo tranquila. Ahora, ¿ustedes qué sienten en su cuerpo cuando se enojan? ¿Qué cambio han experimentado cuando ustedes se enojan? Empiezo a temblar, dice Pilar, que ella tiembla. ¿Qué más experimentan ustedes cuando se enojan? Dice, ¿qué podemos hacer con el enojo? Si dentro nos hace daño y fuera daña a los demás. Cristina dice, de igual manera, dolor de cabeza y estómago. A Cristina le duele la cabeza y el estómago. Ahorita vamos a ver una parte muy importante, esta conexión entre el enojo, entre esta emoción negativa y nuestro cuerpo, nuestra salud. Ahora van a decir ustedes, pues, ¿qué hago? Si me lo quedo, si no lo saco, me hace daño a mí. Y si lo saco, daño a los demás. Entonces, ¿qué hago? Es muy importante entender que lo puedes sacar, pero de una manera positiva, sin tener que dañar a los demás, sin tener que golpear a alguien, sin tener que destrozar algo en tu casa. Muchas personas he sabido y he conocido que le pegan a una puerta y ya la maltrataron, quebran algo en su casa, avientan algún traste. También se han dañado a personas que le pegan a la pared y se golpearon la mano. Entonces, hay que tratar de sacar este enojo, pero de una manera positiva. Y ahorita les voy a dar una técnica que como esta hay muchas, ¿no? No es la única, hay muchas técnicas. La solución consiste en aprender a gestionarlo dejando que salga, aprender a canalizarlo, aprender a sacar este enojo de una manera positiva. Vamos a ver, en esta pequeña representación encontramos la rueda del control del enojo. ¿Ok? Vamos a ver. Piensen en alguna situación que les haya hecho enojar mucho. ¿Sí? Piensen en alguna situación que les haga enojar mucho o qué es lo que les hace enojar. Pero no se vayan a enojar ahorita, ¿eh? Nomás piénsenlo. Ahora, ¿qué hago cuando ya estoy bien enojado? ¿Qué puedo hacer? Paso número 1, tomarme unos minutos a solas, donde estés. Y si estás discutiendo con alguna persona, si eres un niño y estás enojado con tu amiguito, con tu hermano, con tu primo, con tu mamá, no sé, con quien te hayas enojado, vete a un lugar donde puedas estar solo, tranquilo. Si eres un adulto, te enojaste con algún compañero de trabajo, con tu jefe, con tu pareja, etcétera, váyanse a un lugar donde estén a solas. Número 2, aquí dice saltar. Puedes, si tienes la oportunidad de correr un momento, caminar, ¿sí? Algo que ponga en movimiento tu cuerpo, ¿sí? Paso número 3, contar hasta 10. ¿Se acuerdan ese anuncio que salía cuenta hasta 10? Contamos hasta 10. 1, 2, 3, y empiezan a contar tranquilamente. De preferencia, cierran sus ojos y se concentran nada más en el número que van contando. ¿Ok? Siguiente paso, hacer respiraciones profundas. A ver, ahí donde están, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Cierren sus ojos y respiramos profundo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Y así lo podemos hacer en varias ocasiones. ¿Ok?
Yo practico este ejercicio y no nada más cuando, lo puedes practicar no nada más cuando estés enojado, ¿eh? Cuando sientas ansiedad, me comentaba por ahí Pilar que sienten ansiedad, que empiezan a temblar, que empiezan a llorar, cuando sienten algo, alguna emoción negativa o cuando sienten ustedes que su cuerpo empieza a revolucionarse en esa emoción, empiecen a respirar. Y de alguna manera su cuerpo, su cerebro empieza a oxigenarse, ¿sí? Empiezas a retomar aire fresco, aire nuevo, y entonces empiezas a relajar tus músculos, empiezas a relajar tu cuerpo, te empiezas a relajar tú, y entonces poco a poco se van viendo cómo nos vamos olvidando de la situación de enojo y nos vamos concentrando primero en buscar, dejas la discusión y empiezas a buscar para todos lados, ¿dónde me puedo ir? ¿Dónde me puedo ir? Ah, ya abajo de aquel arbolito y te vas. Número 2, te concentras en el conteo, en el ejercicio ya sea de caminar, correr, saltar. Número 3, te concentras en estar contando. Después te concentras en las respiraciones y así es como que poco a poco se va saliendo esa emoción negativa de tu cuerpo y te vas oxigenando. Hablamos de dibujar, esto se trata cuando son niños, igual cuando eres adulto lo puedes aplicar, pero normalmente se aplica más cuando son niños. Les das un papel y ellos empiezan, a veces también como adultos es un muy buen ejercicio, empiezan con rayaderos, ¿no? Así bien fuertes, bien marcados, empiezas a rayar porque traes toda esa rabia, toda esa ira dentro de ti. Y cuando te vas calmando, te vas viendo como que, ay, qué cochinero hice, a ver, le voy a hacer una florecita por acá o una nube y ya te empiezas a relajar. Y por último, cuando ya sientes tu cuerpo relajado, ya, ¿por qué estoy aquí? Ah, es que estaba discutiendo, pero ¿por qué? Ay, por esa tontería. Piensas, ya que tu cuerpo oxigenó, ya que reaccionaste, te das cuenta que tal vez era algo sin chiste, era algo muy simple y lo podías haber resuelto en 2 minutos. Sí, pero a veces el enojo, la ira nos gana y entonces regresas al lugar a hablar con la persona acerca de cómo te sentiste y la situación de la que estaban tratando y entonces pueden encontrar juntos una solución. ¿Sí? Entonces, es un ejercicio, se los recomiendo ampliamente que lo practiquen. Si tienes hijos, enséñaselos. Si tú estás viendo esta charla y tienes un hermanito que es muy enojón o tú eres muy enojón, practícalo y verás cómo va a ayudar mucho para la resolución de conflictos a través del diálogo. ¿Sí? Igual como estos ejercicios hay muchos, pueden buscar en internet. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacer con las emociones? ¿Qué tenemos que hacer con las emociones? Acuérdense que dijimos al principio que se trata de controlarlas. No se trata, ojo aquí, de manipularlas, no se trata de evitarlas, de que no te debes enojar, no llores, no te enojes, no. Se trata de sentirlas, de vivirlas, de experimentarlas, pero de saber trabajarlas, ¿ok? Las emociones en los niños y en los adultos para poder controlar la rabia y el enfado deben entender que este comportamiento, no, el que tú te enojes no te liga con sentimientos de que eres malo, de que eres mala persona porque te enojas, de que tienes sentimientos negativos, de que no te emocionas porque te enojas, no. ¿Ok? No tiene nada que ver con eso, simplemente son emociones que se experimentan, son emociones que vienen en un instante por diferentes circunstancias, ¿sí? Y los que son papás que nos están viendo o los chicos que nos están viendo aquí que tienen a sus papás, debemos de enseñar a los niños a poner nombre a sus sentimientos para que sean capaces de verbalizar, que sean capaces de decir, estoy enojado, me siento enojado, siento tristeza, que sepan distinguir qué emoción es la que están experimentando ante cierta circunstancia. Y para un próximo escenario, ellos ya van a saber cómo reaccionan cuando se enojan, cómo reaccionan cuando están tristes, o igual tu papá cuando tu hijo se enoja, está triste, está alegre, vas a saber a través de su reacción cuál es su sentimiento, cuál es su sentir. En este caso, la ira, la rabia, el enfado, la frustración y la decepción. ¿Y por qué hablamos de estas emociones? Porque a veces cuando estamos, por ejemplo, los niños, yo creo que aquí en la video, si hay niños pequeños, si hay adolescentes o hay adultos, todos hemos visto en un súper, por ejemplo, en el súper todos hemos visto cómo un niño hace berrinche porque mamá no le quiere comprar un dulce.
pero a través de que el niño llora, grita y hace el berrinche, no escuchas. Cuando tú estás en esa situación, no escuchas lo que te dicen. Tranquilo, párate, siéntate, no lloras, más gritas. Entonces, hablamos del control de estas emociones porque cuando nosotros estamos experimentando estas emociones, normalmente cerramos nuestros oídos y somos incapaces de oír cuando nos dan un consejo, cuando nos dicen tranquilo, no pasa nada o cálmate. Sentimos como que le echan más fuego y nos alteramos más, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer cuando experimentamos estas situaciones para que nosotros mismos no esperar que nadie venga y nos diga, ya, tranquilo, nos consuele, cálmate, no pasa nada, tranquilo, no llores. No, no esperar a que venga otra persona a consolarnos, sino que nosotros mismos ser capaz de controlarnos, sacarla de una manera, canalizarla de una manera positiva, que salga y entonces poder continuar con lo que estamos haciendo, ¿sí? Ahora, les voy a dar otra estrategia. Esta es la estrategia del globo, ¿sí? Por ejemplo, la estrategia que les di de la rueda del enojo, esa no necesitamos nada más que nosotros mismos para realizarla. Pero esta, por ejemplo, se necesita un globo, pero igual, lo puedes hacer con la respiración solamente. Nos dice que la ira es como un globo. Esta pequeña actividad la utilizamos más que nada con los pequeños a veces y les explicamos que cuando estamos enfadados el globo se hincha y cuando te enfadas más pues se hincha más y se va hinchando. ¿Y qué pasa? ¿Han visto ustedes en una fiesta cuando están inflando un globo y le echan aire de más? ¿Qué pasa? Explota. Y duele. ¿A quién le duele más cuando explota el globo? A mí me ha pasado que cuando estoy inflando un globo me explotan las manos cuando lo quiero amarrar o cuando lo tienes en la boca que está soplando y te duele, ¿sí? Pero ¿qué pasa? También lastima, dice, ¿a quién le gusta escuchar el estruendo de un globo que explota? También lastima el oído de otras personas y sobre todo cuando son niños que son más sensibles a los ruidos, ¿sí? Por eso hay que evitar explotar como el globo y cuando notes que vamos a explotar como un globo, retroceder. ¿Y cómo podemos retroceder? ¿Cómo podemos evitar que un globo tenga aire de más? Soltándole aire, ¿verdad? Sacándole aire. ¿Cómo conseguirlo en nosotros? Con respiraciones profundas y hablando sobre lo que ocurre para buscar soluciones. Como decíamos ahorita, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Entonces, de esa manera es como nosotros podemos sacar ese aire negativo, ese enojo que tenemos dentro. Sí, también es una muy buena técnica. Y por último, les quiero compartir 10 recomendaciones. Sí, estas 10 recomendaciones. Número 1 dice, intenta recordar tus virtudes y tus éxitos. No todo es malo en nosotros, chicos. A veces pensamos que porque nos enojamos con frecuencia, nos tachan, algunas personas las etiquetan de que, es que ella es muy enojona. No le puedes decir nada, por todo se enoja, es muy gritona. Es cierto, hay personas que son más sensibles y que rápidamente se alteran y gritan y se enojan. ¿Sí? Pero ¿cómo podemos evitar que estas etiquetas negativas que nos pone la sociedad nos afecten? Bueno, recuerda que tienes virtudes, tienes éxitos, tienes otras cosas buenas y el enojarte no quiere decir que esté mal porque somos seres humanos, es parte de nuestra naturaleza y son las emociones que estamos experimentando. Es como si nosotros dijéramos, es que el color negro no existe. No existe. Y entonces el blanco tampoco existiría ni el gris. Y de ahí se extinguen todos los colores. Es como decir, la felicidad no existe, nomás la tristeza. ¿Y cómo vas a saber qué es tristeza si no has estado feliz? Entonces es como una balanza, ¿sí? Ya ven que las balanzas estas que pones el peso a los dos lados, sin un lado no funciona el otro. Entonces es una balanza que estamos así, ¿no? La felicidad y la tristeza. A veces pesa un poquito más la tristeza cuando nos pasa alguna situación difícil y a veces pesa más la felicidad. Esta es la felicidad cuando vivimos una emoción y ahí vamos poco a poquito.
Pero lo importante es que no siempre pese la felicidad, que no siempre sea, perdón, la tristeza, que no siempre sea más constante la tristeza, el enojo, la rabia, ¿sí? Número 2, distrae tu atención hacia un asunto concreto, ¿sí? Trata de enfocarte en cosas positivas, en cosas bonitas, en cosas que tú puedes hacer, que eres capaz de hacer y no nomás en tus defectos o en cosas que te salen mal, porque todos tenemos defectos y todos hacemos cosas mal en algún momento, algo nos sale mal y es parte de la vida porque aprendemos a través de los errores, ¿sí? Número 3, piensa en tu futuro más inmediato, ¿sí? Cuando sientes que todo está mal, que todo se te sale de control, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Pero, entonces, a partir de eso, construir un escenario positivo y no quedarnos en lo malo que está pasando, ¿sí? Medita habitualmente, puedes meditar, hacer yoga, o si no se te da o no te gusta, simplemente trata de practicar este tipo de respiraciones que les comentaba hace un momento, constantemente. Esto ayuda a que tu cuerpo y que tu cerebro se oxigenen, camina, sal a caminar, bueno, ahorita no se puede mucho, pero ahí en tu casa, relájate, haz algo que te guste, concéntrate en algo positivo, ¿sí? Número 5, date permiso para preocuparte más tarde. ¿Qué pasa cuando nos enfocamos mucho en algo, en algún pendiente que tenemos y empezamos a preocuparnos demasiado? En lo personal, me duele la cabeza. Me empiezo a tensar de aquí de los hombros, me duele la espalda. Cuando es de noche no puedes dormir, cuando te preocupas demasiado. Pero todo tiene solución en esta vida. Entonces, hay que ocuparnos del número 1, el número 2, todo en orden. Y si se puede hacer algo, hay que hacerlo. Si no hay nada que hacer, pues no hay que preocuparnos porque no está en nuestras manos, ¿sí? Número 6, piensa en lo peor que te puede pasar si no estás constantemente pensando en eso y dices tú, es que me puede pasar eso, y te pintas miles de escenarios terribles. Lo peor que puede pasar es esto. Y siempre nos pintamos, no sé por qué a veces como seres humanos nos pintamos siempre los peores escenarios, pero ¿por qué no pintarnos unos escenarios positivos? No de lo peor que pueda pasar, lo mejor que me pueda pasar es esto. Entonces, en base a eso, ¿qué puedo hacer yo para que no pase algo negativo y pueda pasar algo positivo? Y entonces, pones a la práctica tus actitudes, acciones para que pase algo positivo y no algo negativo. Escribe un diario de tus emociones. En esta parte puedes hacerlo, si quieres, en una libretita que tú tengas, si la puedes esconder por ahí en un cajón o algo, o simplemente trata de ser consciente cuando estés en algún lugar y que pues no tengas la libretita, cuando estés en algún lugar y empieces a experimentar emociones de tristeza, de enojo, de alegría, cuando empieces a sentir que se detonan exageradamente estas emociones, piensa qué lo está provocando. Y si es positivo, pues adelante, vívela, siéntela, experimentala. Y si es negativa, también vívela, siéntela, pero fíjate cómo la vas a sacar para que no se quede dentro de ti y que no se vaya convirtiendo en algo negativo dentro de ti, como decíamos en el globo, que se vaya creciendo, creciendo y llega un momento en que explotas, lo sacas y a veces lo sacamos con la persona que no tiene la culpa, que no sabe ni cómo te sientes y le toca todo esto negativo que decimos y que insultamos, ¿ok? Número 8, tómate un respiro para recuperar el autocontrol. Recuerden que les comentaba hace rato que no debemos esperar que nadie venga y ya, tranquilo, siéntate, no llores, porque en ocasiones hay personas a nuestro alrededor que a lo mejor sí les nace acercarse a ti, decirte tranquilo, siéntate, todo va a estar bien, cuentas con mi apoyo. A lo mejor en algún momento de tu vida vas a tener una persona así, pero si de 10 veces que te enojes, tienes una persona así y las otras 9 veces, ¿qué vas a hacer si no está una persona así? Bueno, es ahí donde entra el autocontrol y nosotros debemos de aprender a manejar nuestras emociones, a controlarlas y no que las emociones nos controlen a nosotros, porque entonces sí, nuestras experiencias y nuestras situaciones, nuestra vida va a ser un desastre.
Si dejamos que las emociones nos controlen a nosotros, ¿ok? Cuando todo falle, busca un espejo. Este ejercicio puede parecer un poco tonto, ¿eh? Se los digo porque lo he hecho. Puede parecer un poco tonto cuando te paras frente al espejo y así como que te empiezas a hablar como, ¿qué te pasa, Rachel? ¿Cómo te sientes? Si tú mismo te hablas, si tú mismo te contestas y dices tú, ay, me estoy quedando loco. Pero no. Luego, sirve porque dices tú, ¿te escuchas lo que estás diciendo? ¿O porque dices eso? Y empiezas como que a hacer conciencia de realmente cómo te sientes, cómo estás, cómo hablas, el tono de voz que utilizas, las palabras que utilizas. Y si tú mismo a veces te das cuenta de que esas palabras no suenan muy bien que digamos, o te ofendes tú mismo, imagínate cómo se sientan las otras personas cuando le hablas así, en ese tono o utilizas esas palabras, ¿no? Entonces, el ejercicio de hablarse frente a un espejo, decirse cómo se siente, la verdad, funciona muy bien y se los recomiendo, ¿ok? Por experiencia propia. Y por último, dice que lo más importante es que tú encuentres el motivo de tus emociones. Recuerden que es con lo que abrimos el objetivo. Sí, es con lo que abrimos esta charla, este taller. En el objetivo era el que nosotros conozcamos cuáles son nuestras emociones, qué es lo que detona nuestras emociones, conocernos, el autoconocimiento, el autocontrol. Y con esto mismo vamos a cerrar. Encontrar el motivo de nuestras emociones, qué es lo que nos hace enojar, qué nos hace sentirnos tristes, qué nos hace sentirnos felices, emocionados. Y recuerden, ojo aquí, chicos, nadie aparte de mí es responsable de las emociones que yo experimento, solamente yo soy responsable de cómo me siento. Hasta dónde permito que otra persona me haga sentir culpable, me haga sentir mal, me haga sentir menos. No, si yo me siento así, es porque yo me siento capaz o incapaz de algo. Entonces ahí es donde debemos de trabajar con nuestra persona, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones y cómo reacciono ante ese tipo de personas. Si esa persona piensa eso de mí, es su problema, pero ¿cómo pienso yo de mí? ¿Qué pienso yo de mí? Entonces, conforme pase el tiempo y tú te creas más capaz y te sientas, te quieras más, te conozcas más, te valores más, es lo que vas a transmitir a las personas y es lo que las demás personas van a empezar a interpretar de ti, es lo que van a empezar a ver en ti. Y entonces vas a poder ver un panorama más positivo. Pero si nosotros vamos por la vida enojados, gritando, escondidos atrás de la tristeza, escudados en el enojo y todo eso, pues así nos va a tratar la gente con ira, así nos van a contestar con gritos y todavía te vas a preguntar, ¿pero por qué me gritan? ¿Pero por qué se enojan conmigo? Porque tú también así reaccionas. Entonces hay que ver esta parte no nomás de qué es lo que me dan las demás personas o cómo me tratan, sino, número uno, qué es lo que yo estoy dando, qué es lo que yo estoy reflejando y cómo yo estoy tratando a las demás personas, ¿sí? Entonces, esta parte es muy importante, que ustedes conozcan sus emociones. Hay muchas más emociones, pueden investigar en internet, vean otros ejercicios de respiración, otros ejercicios de concentración, ¿sí? Para que ustedes los puedan practicar. Y quedo a su disposición. Este es mi correo electrónico. Si ustedes desean hacerme alguna pregunta, si ustedes se quedaron con alguna duda, quieren hablar, buscar más técnicas para este tipo de emociones y me quieren contactar, ahí estoy a su disposición. rachel.urquides@telmexeducacion.com, ¿sí? Y les animo, chicos, que sigan experimentando, que sigan viviendo todas sus emociones, pero sobre todo que empecemos a tratar de controlarlas y de trabajarlas,
¿sí? Y recuerden, muy importante, no se sientan mal cuando se enojen, cuando sientan tristeza, cuando lloren. No es que sean débiles, no es que sean malos, no son menos que las demás personas, son emociones naturales, ¿sí? Pero lo importante es no quedarnos estancados en esas emociones, no quedarnos siempre llorando por los rincones, siempre enojados con la vida, siempre frustrados, porque entonces sí, pues nos va a ir de una manera no muy grata en nuestro caminar. Sí, entonces, muchísimas gracias por su participación, por el tiempo. Dice Valeria, muchas gracias, a mí sí me ayudó mucho, qué bueno, Valeria, y trataré de controlarme. Así es, chicos, acuérdense que hay dos cosas muy importantes. Controlarse, controlar sus emociones y manipularlas son dos cosas muy diferentes. Cuando nosotros hablamos de manipulación, hablamos de que le damos como que un giro a nuestras emociones para tratar de hacer sentir responsable y mal a la otra persona, y eso no está bien. Pero cuando hablamos de controlar, hablamos de un autocontrol. Nosotros, de saber por qué la sentimos, de dónde viene, cuál es el origen de ese enojo y hacernos responsables de esa emoción. Y entonces vamos a poder aprender a controlarlas, a manejarlas y a sacar ese enojo de una manera positiva sin la necesidad de insultar o de dañar a terceras personas. Sí, gracias Osvaldo también por tu presencia. Gracias Cristina. Joana, gracias por acompañarnos. Sujei, muchísimas gracias. Hasta aquí mi participación con ustedes, chicos. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención. Esperemos más adelante con otros talleres, pues los contactamos, los invitamos y ánimo, les animo a que conozcamos nuestras emociones, nuestra personalidad, carácter, temperamento y aprendamos a controlarlos por el bien de nosotros, por nuestra salud emocional, nuestra salud mental y sobre todo nuestra salud física, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias. Hasta aquí mi participación y que tengan una linda tarde.